200 años de luchas para un pueblo que hoy escucha. 200 años de andar para un pueblo que ha sabido esperar. 200 años de sueños para un pueblo que siente sus recuerdos. 200 años de sacrificio, centenario del armisticio. Bueno, saludarlos a todos y todas. Con el permiso de la audiencia, me voy a retirar el tapabocas para hablar de un momento histórico que para nuestra patria no es solamente una fecha más en las efemérides, sino que simboliza un conjunto de elementos que vamos rápidamente a repasar para llegar a lo que fue el tratado, lo que fue la firma del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. Un armisticio es un acuerdo entre fuerzas combatientes. En principio, la guerra es un proceso destructivo en el que aparentemente se vale todo. La primera finalidad es destruir al adversario a como dé lugar. Pero en cierto momento, por diversas consideraciones políticas, estratégicas, humanitarias, se llega a un acuerdo parcial entre fuerzas que siguen en conflicto. Entonces, los términos de ese acuerdo, el contenido de él, los compromisos que cada uno admite, es lo que es llamado armisticio. Esas muertes, la guerra, la hostilidad, el no respetar los derechos, es malo para todas las naciones. Y desde que se comenzaron a hacer los armisticios, a veces los rigores de la guerra han comenzado a paliarse un poco. En Venezuela nuestra guerra de independencia se peleó con una extraordinaria ferocidad y por ambos bandos. En el marco de eso, un conjunto de batallas que no tanto el encuentro de la batalla y de la lucha que allí se daba, sino lo que quedaba de la batalla, que era la hostilidad, el asesinato de los prisioneros de guerra, el maltrato. Todo el asedio que tiene un país, toda la guerra, donde un país que no es reconocido, donde el control lo tiene el imperio, de la estructura económica, de la estructura cultural, de la comunicación, realmente nosotros estábamos asediados. Ellos tenían el control de los mares, tenían todo eso y nosotros estábamos resistiendo, pero estábamos comprometiendo nuestra vida para garantizar el futuro soberano del país. Entonces, la guerra había acumulado ferocidades, crueldades, conductas destructivas, y entonces en un momento dado ambas fuerzas, pero fue en gran parte por iniciativa del Libertador, llegaron a un acuerdo de regularización, de humanización de la guerra. El Bicentenario tiene como 3 momentos, el 25, el 26 y el 27. ¿Por qué? Porque el 25 se encuentran y hacen lo que es el armisticio, el tratado de armisticio. El 26 logran los acuerdos para la regularización de la guerra. Y el 27 se da aquel abrazo en Santa Ana, donde hoy a 200 años se erige un monumento que representa o que simboliza este momento histórico para nuestra patria. Conjugar entre las dos naciones en vez de caer en guerras y muertes sería la mejor razón. Este fue un hecho trascendente en la historia de los conflictos humanos y en el derecho internacional. Estábamos innovando en una materia que había sido regida casi exclusivamente por la ley del más fuerte en la historia de la humanidad. La guerra en ese momento había llegado a un conjunto de acciones brillantes por parte de los patriotas. Y Bolívar en una carta dice: no vendrán, ya no vendrá la expedición contra nosotros.
Y ustedes verán, lo dice, en el propio mes de enero ya vendrá una propuesta para que hagamos la paz. En el marco del Bicentenario que hoy estamos conmemorando, bueno, significó el encuentro de dos sistemas de gobiernos que estaban en pugna en ese momento y que, bueno, por la vía de la guerra venían asumiendo y distribuyéndose los espacios para constituir en ese sentido lo que era la conformación de una nueva república por parte del Ejército Patriota. Le tocó vivir en tiempos muy difíciles. El imperio más poderoso de entonces no nos daba tregua. España no reconocía la importancia de nosotros como forjadores de una república. En un acto benevolente de grandeza, por encima de orgullos personalistas, me acerqué y abracé a mi enemigo. El diálogo se imponía porque primero están los intereses de la patria. Armisticio sagrado. A esta tierra has llegado. Bolívar y Morillo en Trujillo han pactado el destino anhelado y el camino de la patria, a ser libre y soberano. Alto al fuego, ya no más, es momento de la paz. Vamos a hablar de un tema que no podemos verlo de esa manera como nos enseñaron la historia, petrificada, inmóvil, simplemente de relatos y sin ninguna interpretación que contribuyera a entender que nosotros hemos sido toda una evolución por la lucha por la liberación, que es un tema que va a ocurrir en un momento que lo tenemos que ver en un proceso acumulado, de dónde venimos, qué pasó anteriormente, qué cosas desencadenaron que esta situación llegara hasta acá, porque nosotros tomamos una decisión en 1810 y en 1810 se toma una decisión de nosotros tomar el camino de no resguardar los intereses de Fernando VII, sino liberarnos, ser un país independiente. Si no buscáramos la historia, no tuviésemos algo que nos dijera, mira, aquí tengo que este país es libre, que tal persona lo libertó, que la libertad es de nosotros. Desde lo que se tiene mayor conciencia, que fue la resistencia ante quienes pretendieron invadirnos, que fue la batalla de Maracapana en mayo de 1567, que ocurrió allí cerca, donde está el mercado de Catia y donde está el parque Alí I, que además sirve también para el reconocimiento de que en la comunicación nosotros tenemos que cuidar una nueva manera de comunicarnos. En aquel momento Colombia, o Gran Colombia, como hoy le decimos para diferenciarla de la actual hermana república, nosotros pues éramos una colonia en la cual se saqueaban nuestras riquezas y por lo cual en los valores, en los ideales de Simón Rodríguez, del libertador Simón Bolívar, que fueron caminando por la América Latina en la gesta histórica y emancipadora, bueno, se generaron un conjunto de batallas en las cuales se enfrentaba el ejército de los patriotas contra el ejército realista. Hay que ubicarnos en qué momento vivíamos nosotros. Nosotros venimos de toda una guerra que ha desangrado al país, que ha estado llena, inundada de lágrimas, de sangre, de pérdidas completas, porque no había una regla, solamente era el aplastamiento. Acuérdense que estamos peleando con el Imperio Español. Cuando Morillo esperaba ver cómo la dominaba en Venezuela, Bolívar, de una manera sumamente audaz, invade Nueva Granada, derrota a los realistas en Nueva Granada, cambia la situación estratégica. Y ellos plantean, ya han pasado un tiempo y están haciendo los preparativos para retomar lo que ellos llamaban las provincias ultramarinas. Se generaron un conjunto de batallas en las cuales se enfrentaba el ejército de los patriotas contra el ejército realista, con el fin de establecer un gobierno
de condiciones de justicia social, de igualdad, la patria que nos plasmaba el libertador Simón Bolívar en su excelente discurso de Angostura. Entonces Pablo Morillo, que ha llegado aquí en 1815, él llega en ese momento, trata de negociar, luego viene a Caracas, pasa aquí a Caracas, naturalmente por vía de La Guaira, pasa luego a Puerto Cabello, va poniendo en orden las cosas, direccionando, porque él lo designan como el comandante expedicionario de Costa Firme para Venezuela y para la Nueva Granada. Morillo había pedido ayuda a los españoles. Cuando se da cuenta de aquello, dice, oye, me va a ser muy difícil continuar la guerra. Había pedido ayuda a la corona, pero la corona en ese momento estaba enfrentando una insurrección liberal, la insurrección de Riego. Ese proceso que va a ser Quiroga Hermida y que va a ser también Riero y Núñez, es un proceso que cambia el curso de todo esto. ¿Por qué? Porque la decisión de venir acá con Pablo Morillo es a ponerle, y es la misma que se le dice a Félix María Calleja del Rey, al conde de Calderón, es a ponerle orden quienes estaban creando mayores problemas para la liberación y la independencia en América. El ejército realista se inclinó a acoger el armisticio. Por parte de los patriotas había varias motivaciones. De alguna manera se va a conseguir cuando Morillo, porque quiero ir al elemento esencial, Morillo pasa a Guadualito y viene de vuelta a Venezuela, entra y se consigue algunas batallas, da una batalla en Los Llanos, es derrotado, ahí él empieza a tomar conciencia, hay que ver su historia, es derrotado en Calabozo. Y entonces luego se da otra cerca de la quebrada de La Puerta, que es donde está el río Semen, que se llama la llaman la batalla del Semen porque está el río Semen, reconocimiento del río, pero él allí se da cuenta y toma más conciencia de que no es mantequilla con quienes está peleando, porque esta es la sociodinamia que tenemos que ver de los procesos. El tipo toma conciencia y se da cuenta, y es lo que lo lleva a decir, ojalá que yo tuviera 10 de lo que tienen estos señores, porque él sale muy mal herido allí, que le compromete casi la vida. La situación era jugársela toda, no jugársela toda. Había que tener un nivel de adhesión, porque él vive ya las experiencias de por qué se perdió la Primera República y entiende después las inconsecuencias de quienes no comprendían lo que era eso. Estamos hablando del 13, ya estamos en la Segunda República. Él ha venido ya con la campaña Admirable y ha venido derrotando cosas para retomar, pero se da cuenta de las inconsecuencias. El decreto de guerra-muerte lo va a hacer exactamente en Trujillo, en Santana, en el mismo lugar que va a coincidir con esto. No lo toma como un hecho ajeno, lo toma como un hecho para reivindicar, ya basta de sangre, sigamos peleando, sigamos batallando, pero ya está bueno de sangre, ya está bueno de crearle zozobra, desasosiego, que es ansiedad, problema de la población, porque termina afectándonos a todos, aquí vivimos nosotros. Dialogar y dialogar. Las partes deben respetar. La conciencia es el camino y la paz será el destino. Vamos, mi gente, una vez más a la batalla consciente de ideas y conocimiento, que será finalmente el sublime aliento. Sellemos nuestro trato de amarnos como hermanos. El 21 de noviembre ya estamos todavía hablando de 1820, intercambian documentos de la representación y de inmediato el día siguiente empiezan una reunión objetando y colocando propuestas que la tienen hasta las 10 de la noche según la documentación. Estos planteamientos se le hace llegar de inmediato también a Morillo y se le hace llegar también a Bolívar y hay ya un acuerdo. El primero que lo avala es Morillo
Y luego el 25 lo va a avalar nuestro libertador Simón Bolívar, y es cuando él dice, bueno, hay que firmar esto. Por eso tiene una fecha, dice el 26 y el 27, porque son los dos momentos importantes, pero ya ellos avalan el contenido del 25 del Tratado de Armisticio. Entonces, y por otro lado, le convenía al Ejército Libertador reorganizar sus fuerzas, reabastecerse, hacerse cada vez más fuerte y preparar las acciones inmediatas. Hay que señalar que en ese armisticio se llegó a una especie de acuerdo de que las cosas seguirían en la tónica o en el modo en que habían sido interrumpidas por el armisticio. Es decir, cada fuerza conservaría las posiciones que tenía, los realistas conservarían las ciudades que tenían tomadas, los patriotas igualmente. Prácticamente se pactaba una especie de paralización de las actividades bélicas mientras durara el plazo acordado. No había ninguna regla y todavía continuábamos luchando. Hay que ver eso en términos históricos, porque a veces no ponemos esa cara de dolor, esa cara del sufrimiento que dieron todos estos pueblos, de cuánta gente no se quedó en el camino, y además cada quien enterraba a cada quien sin saber a quién enterraba. No había una sepultura con respeto para saber a quién enterramos a fulano y aquí estaba Perenceo, excepto aquellos muy reconocidos. La política trata de lograr acuerdos, pactos, convenios, formas no destructivas de interacción humana. Entonces, el armisticio en este sentido fue un intento de cesar toda la destrucción que había traído la guerra de independencia en vidas y en bienes. Allí perdimos más de la tercera parte de la población, nos costó la independencia y la soberanía, bien que debemos proteger por eso mismo. Por ejemplo, tomar prisioneros en lugar de exterminar y matar de una vez a los que no pudieran seguir combatiendo. A los heridos del otro bando, tomarlos como prisioneros, pero cuando se restablecieran, devolverlos al bando del cual habían provenido. Sepultar a los fallecidos en cada combate, quedando eso de responsabilidad de la parte vencedora, claro que era la que dominaba el terreno. Y solo en un caso extremo, incinerar meramente a los cadáveres. Guardar un respeto por los prisioneros, por las vidas de los civiles. Y además una delimitación estricta de las áreas en que iba a quedar cada uno de los campos. A la larga, el armisticio, como es sabido, pues concluyó, primero porque los patriotas habían reorganizado sus fuerzas y en segundo lugar porque tomaron Maracaibo. Se había convenido en que Maracaibo, un puerto estratégico de primera importancia para los realistas, iba a quedar en manos de los realistas. Pero en un momento dado, la situación fue tal que fue facilísimo tomar Maracaibo, se la tomó, y en ese momento alegaron los realistas, bueno, se han roto las condiciones del armisticio, habrá que restablecer de nuevo las hostilidades, pero fueron unas hostilidades ya reguladas por ciertos principios de humanidad y de lógica. Después de la batalla de Maracaibo en 1823, intentaron otra vez venir, rescatar en guerrilla, otra vez a Venezuela, sí tuvieron casi hasta el 30, no lo pudieron, como lo hicieron con otros países, como lo hicieron con Perú, que le hicieron la guerra, etcétera, como lo hicieron con Chile, etcétera. Bueno, en el caso de Venezuela
Carabobo y Maracaibo van a sellar definitivamente, junto con la toma del castillo de San Felipe, que es el castillo de Puerto Cabello, que es la última presencia de lo que era la presencia militar del colonial. Puerto Cabello lo termina de sellar. Fueron 3 pasos que cierran el triángulo de la liberación y la garantía de la humanización y del reconocimiento de nuestra lucha soberana. El Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, este momento histórico, es un documento que serviría 40 años después para las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. O sea, es un documento pionero para la humanidad completa. Entonces no es solamente una fecha histórica que se da en la patria venezolana, sino también un gran paso en la preservación de los derechos humanos, de la vida en el planeta completo. Se está haciendo actualmente en la guerra de cuarta generación al bloquear a Venezuela para hacer que la población civil, sobre todo, padezca. Que hoy es lo que tenemos que ver. Las treguas son necesarias. No se puede jugar con la vida en relación a garantizar la paz de la gente bajo argumentos que solamente se queden bajo el sustrato de la violencia, porque la violencia en la resistencia de con quien tú pretendas enfrentarlo va a ser una acción permanente que puede comprometer tu propia existencia.